Venga, Padre Celestial, a nuestros medios, Señor, y a nuestros corazones, Señor. Padre, para que tú nos des tu palabra, Señor, la cual, Dios, siempre será el alimento para nuestras almas, Señor. Padre, sabemos que un hijo de Dios no se puede satisfacer con algo menos que tu palabra, Señor. Por eso, Dios, en esta noche, Padre, yo me hago a un lado, Señor, no queriendo, Padre Celestial, traer alguna teología hecha en casa, como dijo tu siervo, Señor, porque a veces eso no funciona, Padre. Pero más bien, Señor, que seas tú, Dios, aquel que nos des tu palabra, Señor. Como dice el salmista, que abras tu mano, Señor, y nos des el alimento espiritual en su tiempo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor Jesús, ayúdame a mí siempre, Padre, al estar detrás de un púlpito es lo que te pido, Señor, porque no me considero una persona autosuficiente, Señor, sino más bien, Señor Jesús, una persona dependiente, que siempre dependo de ti, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo venga, Señor, y nos dé tu palabra en abundancia, Señor. Padre, tú almacenaste, le dijiste a tu siervo, Dios, que él almacenara alimento, Dios, para que en este tiempo de hambruna espiritual, Señor, los graneros, Padre, no de Egipto, Señor, sino los graneros del cielo, Señor Jesús, de la gloria, puedan ser abiertos y tu pueblo pueda recibir el alimento fresco, Señor Jesús, por medio de la inspiración y el estímulo de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Padre, estoy en tus manos, bendice a la audiencia, Señor, y que todos podamos salir bendecidos con tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes, les doy una cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tomemos la escritura en el libro de los Hebreos, el capítulo 11. Cada vez que predico entre semana, trato de continuar con este temita que hemos titulado Yendo a la Gran Galería de Dios. Tenemos dos sermones anteriores estudiando un poquito a Moisés, y en esta tarde queremos continuar, y parece que esto todavía da para algo. En Hebreos, el capítulo 11, el verso 23 al 27. Por fe Moisés, nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso niño y no temieron el mandamiento del rey. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escondiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, dijo el profeta, la columna de fuego, que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Tome su asiento. Esta tarde vamos a continuar con este tema. Recuerde que realmente, y es algo muy bueno, yo creo que no existe predicador en la tierra, ya sea que crea el mensaje o que no lo crea, que en varias ocasiones no haya hablado de esta obra tan tremenda, tan portentosa que hizo Moisés al sacar a los hijos de Israel en su ruta hacia la tierra prometida. Y nosotros eso desde luego lo creemos y le damos gloria a Dios por eso. Pero en esta serie de sermones estamos viendo solamente el lado humanista, que es con lo que nosotros nos identificamos. Porque usted no puede, en este sentido, hacer exactamente la misma obra que hizo Moisés, porque los tiempos son distintos. Además, él era un profeta mayor, nosotros solamente somos hijos de Dios. Pero sí, lo que podemos hacer es identificarnos, mejor dicho, con él, con aquella caminata que él tuvo, y ver que él era un hombre, no importa cuán tremendamente fue usado por Dios, él era humano todavía. Él era un hombre que podía tener sentimientos, que podía tener hierros, que podía tener muchas cosas. Y en esta tarde yo quiero examinar un tramo en la última etapa de Moisés. Voy a recordarle un poquito lo que dijo el profeta, y ya lo probamos otra vez con la Biblia, cómo es que la vida de Moisés viene en ciclos de ¿cuántos años? 40. En los primeros 40 años él sale de Egipto, y lo vimos, de acuerdo a lo que dice el profeta, que él salió como una persona, como un fracasado.
Porque al final de cuentas, él sabía que no había nacido para, y qué bueno que tuvo esa revelación. Él sabía que no había nacido para ser el próximo faraón. Él sabía que había nacido para una comisión mucho más elevada que esa, que era liberar al pueblo de Israel. Ahora, después de esos primeros ciclo de 40 años, viene el segundo ciclo de 40 años, en el cual, más bien Moisés estaba primeramente como una persona que aparentemente había perdido el motivo por el cual Dios lo había llamado. Y entonces es en el segundo, él sale como un fracaso total, así el profeta lo dice. Y entonces entramos al segundo ciclo de su vida, ya lo vimos, y después de allí, en esta tarde queremos entrar a ese tercer ciclo. ¿Cuál es? Cuando Moisés cumple sus 80 años, y en ese tiempo es cuando Dios lo tiene en su mente para que al final de cuentas cumpla el propósito para el cual Dios lo había llamado. Ahora mire, la otra vez un martes, no sé si fue hace una semana o dos, escuchábamos al predicador, al hermano que decía, ¿cómo es que, después de tanto batallar, al final Moisés, pues no le tocó entrar a la tierra prometida? Pero yo quiero decirle algo que dijo el profeta, que Dios nunca defraudó a su siervo. Así como yo le garantizo una cosa, Dios nunca lo va a defraudar a usted. Yo puedo defraudar a Dios, usted puede defraudar a Dios, pero Dios nunca nos va a defraudar. Porque dice la Biblia que Dios no es injusto. Así lo dijo en Corintios, sino que Él ve la obra de trabajo que cada quien hace para su nombre. Y entonces en eso estamos confiando. Ahora, dejamos a Moisés la vez pasada al final del segundo ciclo de su vida. Y ahora aquí encontramos a un hombre con un llamamiento comenzando su segundo ciclo como una persona totalmente fracasada. Pero del fracaso va algo más. Moisés comienza el segundo ciclo de su vida como una persona fracasada. El profeta usó las palabras totalmente fracasada. Pero ahora lo encontramos en este ciclo de su vida ya no como una persona fracasada, sino como una persona frustrada. Y usted dice, ¿por qué etiqueta? ¿Por qué dice eso de Moisés? No es lo que yo digo, es lo que un profeta de Dios dijo. Ahora, parecía que va en declive. Mire, y eso muchas veces nos enseña. A veces la gente lucha, batalla, se esfuerza y parece que todo el esfuerzo que hace es en vano. En vez de ir hacia arriba, de ir progresando, parece que va en declive. Y la gente a veces no encuentra y se desespera y le reclama a Dios y le dice, Señor, ¿por qué? Pero sin embargo Dios, nuestra vida está en sus manos. Él sabe mejor que nosotros. Entonces, mire, voy a leer la última cita que leí la otra vez, porque me encanta mucho esta cita. En el sermón, mientras consideraba mi camino, predicado el 10 de junio del 59, párrafo 36, dice, y él comienza a pensar, Moisés, puedo ver a aquel anciano con barba blanca suelta. Pero él dijo, he arruinado mi vida, tengo 80 años de edad. Y si yo hubiese pensado en eso cuando era un hombre joven. Ahora mire, el hecho de que él estuviera fuera de su pueblo, que estuviera en el desierto, que estuviera desarrollando un oficio completamente distinto a aquel para el que Dios lo había llamado, eso no había en 40 años. Ahora el desierto arrancó muchas cosas de Moisés, ahorita las vamos a estudiar, pero hubo algo que el desierto no pudo arrancar en Moisés, y era el llamamiento que él tenía de parte de Dios. Porque eso no era algo fabricado. Y quiero decirle, ningún llamamiento para el ministerio, la gente o el hombre lo obtiene por medio de méritos. Ese es el gran problema con la denominación. Por eso esa se convierte en una carrera de ratas, porque cada quien está corriendo para desplazar al que viene atrás de él o para alcanzar al que va adelante. Pero un genuino llamamiento está dentro de la soberanía de Dios. Ahora Moisés,
había algo que el desierto no había arrancado de él, y es que él sabía que tenía un llamamiento. Aquello ardía en su corazón. Pero entonces comienza a ver su realidad y dice, como el profeta bien aquí lo dibuja de una manera exacta, él se ve para comenzar como un anciano de 80 años. Y dice, he arruinado mi vida. Tengo 80 años de edad. Mire, si uno pesa cada palabra, he arruinado mi vida. Ese era el concepto que Moisés tenía de él mismo. Él había, bueno, es lo que él pensaba, que había arruinado su vida. Tengo 80 años de edad. Y si yo hubiese pensado en eso cuando era un hombre joven, yo hubiese hecho lo que se debía, pero ahora está demasiado lejos. Ahora, al pensar en eso, de que él tenía un llamado, y que él por hacerlo o intentar hacerlo a su manera lo había saboteado, y eso le había costado que estuviera otros 40 años en Egipto. Aquí es donde yo veo, y ahorita le voy a leer donde el profeta dice, a este hombre frustrado. ¿Y sabe usted cómo podía él dejar, cómo podía él sacar de él? Porque una frustración es algo interno que la persona tiene. ¿Cómo él podía sacar aquello que él sentía como una frustración? A través de una vía que quizá muchos lo hemos hecho, y es llorando. El profeta dice, y hubiese hecho lo que se debía, pero ahora está demasiado lejos. Y las grandes lágrimas de cristal rodándole por sus barbas blancas. O sea, mientras él pensaba en esta condición, las lágrimas le rodaban, porque por un lado sentía el llamamiento. Y luego dice el profeta, y casi en ese momento, cuando él estaba considerando su camino, un crujido en la ladera de la colina. Y mientras él estaba considerando sus caminos, dijo, me desviaré para ver esta cosa que Dios ha hecho. Y dice el profeta, yo confío que Dios traiga esa misma zarza ardiente en la distancia de audición que de cada persona aquí esta noche. Podemos considerar nuestros caminos. Ahora, del Moisés totalmente fracasado, estudiemos al Moisés frustrado. Mire, en el Sólido Incierto, predicado el 14 de julio del 62, párrafo 80, dice el profeta, Moisés estaba en duda. Ese profeta fugitivo allá en la parte de atrás del desierto, él no sabía qué hacer. Él estaba todo frustrado. ¿Qué estaba? Frustrado. Dijo, Señor, yo no puedo hablar, soy tartamudo, yo no lo puedo hacer, yo no puedo ir allá. Mire, este asunto de tartamudo quizá después lo vea, porque a mí me llama la atención esto que dice el profeta, que Moisés dijo que era tartamudo, el por qué una persona llega a hacer eso. Y mire, bueno, hasta ahorita lamento, yo traía aquí otras notas, pero las eliminé. Y después quizá lo tomemos esto, pero mire, voy a seguir con mi tema. Bueno, ¿qué es la frustración? Mire, la frustración es un sinónimo de fracaso, es un sinónimo de desilusión, pero también de desengaño. O sea, lo que es llamado frustración es un cóctel que se compone de 3 ingredientes: fracaso, desilusión y desengaño. En Moisés estaba esta mezcla de estas 3 cosas. Primeramente, sentía que su propósito en la vida había fracasado. ¿Por qué? Porque él se miraba a sí mismo. Veía que era un anciano, veía que ahora agarraba su bastón quizá temblándole la mano, veía que ya no tenía, ahora tenía los hombros encorvados, que ya no tenía la fuerza que tenía tiempo atrás. Pero también se sentía desilusionado con él mismo, y eso lo hacía considerar sus caminos, porque al final él, hermano, mire, yo siempre he pensado
¿qué lucha debió de haber tenido Moisés? No contra alguien más, sino contra el peor enemigo que él tenía, que era Moisés mismo. Esa lucha interna de saber que por causa de no hacer bien las cosas, parecía que el propósito de su vida estaba terminado. Estaba desilusionado considerando sus caminos. Pero luego, el tercer ingrediente, que es la frustración, que es el desengaño. Desengañado al conocer la realidad de que si había alguna comisión para él, su tiempo ya había pasado. ¿Qué es desengañar a alguien? Bueno, decirle la verdad. Cuando alguien se desengaña es porque se confronta con la verdad. Una persona puede caminar siempre viviendo una vida ilusoria, queriendo ser algo que a lo mejor no puede ser, y siempre vive con eso y con eso y con eso. Pero entonces llega el momento en que la persona se enfrenta con su realidad y eso le produce una crisis. ¿Crisis entre qué? Entre lo que la persona es y lo que quería ser. Ahora, entonces, Moisés, absorto en esta condición de frustración y meditando en eso, no solo su ser interno lo acosaba, sino también el diablo. Mire, estamos por eso viendo a Moisés el ser humano, Moisés de carne y hueso, no al poderoso profeta, al hombre. Y sin duda alguna, que mientras estamos recorriendo este tramo de la vida de Moisés, quizá alguien se sentirá identificado en algún tramo de esa vida, como persona. Ahora, el profeta dice, ¿por qué clamas? Di el 14, predicó el 14 de julio 63, párrafos 72 y 73. Dice, algún día yo hablaré con él. O sea, el profeta está hablando que él algún día va a hablar con Moisés. Dice, con Moisés mismo. Y cómo quisiera hacerle una pregunta de cómo fue cuando él vio su preparación. ¿Cómo habrá sido la frustración? Aquí otra vez el profeta menciona esa palabra. El diablo diciendo, el pueblo no te va a creer, ajá, no hay nada en eso. Y en esa condición en la que Moisés estaba es precisamente cuando Dios se encuentra con él. Escuche, y yo le voy a decir algo, no podía haber un mejor momento en el cual Dios se encontrara con Moisés. ¿Por qué? Ahora él se vio en el espejo y se vio un fracaso, se vio frustrado, se vio una persona cuyo tiempo de hacer lo mejor para el Señor estaba en el pasado, pero era precisamente, hermano, ¿usted cree? Dios sabe los tiempos y los momentos. ¿Por qué Dios no se encontró con él cuando él iba huyendo de Egipto? Total, iba por el desierto. Aún antes de que él conociera a Jetro, antes que conociera a su esposa, antes que fuera pastor de ovejas, antes de todas esas cosas, ¿por qué Dios no lo toma inmediatamente después de que él salió de Egipto? Pero Dios conocía mejor las cosas. Él, en su tiempo, en su mente, sabía el momento preciso y exacto en el cual él se tenía que encontrar con Moisés. Mire, el profeta dijo que los engranes de la profecía, todo engranando perfectamente. Primeramente, Moisés tenía que llegar a esa condición para estudiar algo de lo que vamos a ver. Mire, por eso no pudo haber sido en mejor momento que en ese. Él en una ocasión intentó llevar a cabo esa comisión por medio de su propia habilidad humana. Y el resultado fue fracaso total. Eso es el saldo que el profeta de Dios nos da. Esa es la razón que él, al encontrarse cara a cara con la columna de fuego y ser comisionado, todos los predicadores, yo mismo hemos hablado de eso, de aquel encuentro.
Pero vamos a enfocarnos, como le digo una vez más, en la parte humana de Moisés. Cuando él se encuentra con Dios para ser comisionado, lo primero que hizo fue excusarse con él, con Dios. ¿Y por qué se excusó? Al presentarle su incapacidad para su comisión. El profeta de Dios habla de 7 flaquezas que Moisés le presenta a Dios. Pero el hermano Branham solamente enumera 6, que son las que yo le voy a leer. En perfecta fuerza, por perfecta debilidad, párrafo 167, eso es verdad, el profeta solamente, él dijo que eran 7, pero solamente le enumera 6. Párrafo 167 dice, Moisés, él aprendió acerca de las flaquezas humanas de una manera muy clara. Él aprendió también que cuando Dios lo llamó, él tenía 7 flaquezas, las cuales se empleó como argumento en contra del llamamiento de Dios. ¿Los ha estudiado usted en la primera parte del libro de Éxodo, las 7 flaquezas? Yo las tengo apuntadas aquí y quiero que las estudien. Y aquí están, así es como el profeta las enumera. La primera flaqueza fue la falta de un mensaje. Se las voy a enumerar y ahorita las vamos a estudiar. Falta de un mensaje. La segunda flaqueza fue la falta de autoridad. La tercera flaqueza fue la falta de elocuencia. La cuarta flaqueza fue la falta de adaptación. La quinta flaqueza fue la falta de éxito. Y la sexta flaqueza fue temor de no ser aceptado. Si usted se fija, son 5 flaquezas y esas al final se resumen en algo. Y fue temor, que es con lo que voy a terminar en esta tarde. Ahora, mire, vamos a estudiar cada una de estas objeciones. Primeramente, el profeta dice que era la falta de un mensaje. Si Moisés, una de las objeciones que le puso al Señor es que él no tenía un mensaje, entonces, ¿qué iba a decir? Es como el profeta lo dice en el mensaje y decir. Párrafo 66, porque el problema es que vamos sin un mensaje. Si la persona, escuche, si la persona es enviada de Dios, tiene que llevar algo que decir. Un profeta va a decir, así dice el Señor. Y un predicador dirá, así dice la Biblia o así dice el mensaje. ¿Por qué? Porque Dios trata con nosotros de una manera distinta que como lo hace con un profeta. Yo no voy a decir así dice el Señor mientras el Señor no me diga algo literalmente que yo diga. ¿Por qué? Porque muchas veces uno se mete en ese tipo de situaciones y está diciendo, así dice el Señor para acá, así dice el Señor para allá. Y esas cosas no resultan. Dijo el profeta, cuando una persona dice, así dice el Señor, y aquello no sucede, la persona está haciendo a Dios un mentiroso. Por eso tenemos la palabra profética más permanente. Para mí, esto es lo que me satisface. La Biblia, lo que dice la palabra de Dios y el mensaje, antes que estar buscando cualquier otra cosa. Mis palabras van a fallar, pero esta palabra no va a fallar. El mensaje no va a fallar. Entonces dice el profeta, pero el problema es que vamos sin un mensaje. Vamos con teología, vamos con alguna clase de interpretación de las escrituras de una iglesia. ¿Usted cree que Dios está interesado en mi propia interpretación de la Biblia o del mensaje? A Él no le interesa eso, ni Él, ¿cómo lo quisiera decir? Él no está interesado en eso. Por eso, yo no estoy aquí para darle mi propia interpretación de las cosas. Estamos para repetir lo que Dios dijo a través de su siervo. Mire, y lo voy a volver a repetir. Isaías dijo que debe de ser línea sobre línea, renglón sobre renglón. Un poquito aquí y otro poquito acá y otro poquito acá.
Esa es la cosa importante. El ensamblar, porque yo una cosa digo, y en eso lo he dicho y lo voy a repetir por otra ocasión. La Biblia no contradice el mensaje, ni el mensaje contradice la Biblia. Ambos corren en armonía porque procedieron de la misma fuente, y esa fuente fue el Espíritu de Dios. Dice la Biblia que los santos hombres de Dios fueron inspirados por Dios. Ahora, por eso dice el profeta, pero el problema es que vamos sin un mensaje. Vamos con teología, vamos con alguna clase de interpretación de las escrituras de una iglesia. Ahora mire, Moisés estaba plenamente convencido que no tenía un mensaje propio. Él no podía ir a contarle a Faraón o a sus hermanos, los hebreos, que él había sido pastor por 40 años, que tenía experiencia de dónde encontrar abrevaderos para las ovejas, que tenía experiencia de cómo criar los corderos. Debe alguna experiencia de haber tenido 40 años. No, él no podía ir con ese tipo de cosas, hermano. Dios no lo había llamado para que fuera un conferencista, Dios lo había llamado para que fuera un profeta. Entonces, si era un profeta, tenía que ir con el así dice Jehová. Pero entonces, él no iba a ir con Faraón, porque el propósito era ir a la cabeza. Él podía andar entre los hebreos y decirles: hermanos, el Señor me apareció allá y el Señor quiere que nos vayamos. Él dijo que le adoremos en este monte. Así que, ¿qué les parece si hacemos una rebelión, una revuelta aquí en Egipto y nos vamos, quizá de noche, sin avisarle al faraón? Él sabía que en esos términos hubieran sido aplastados. El hermano Branham dijo que Egipto era como Rusia, tenían el ejército más poderoso del mundo. ¿Cómo podía ir Moisés en esos términos con Faraón? Él tenía que tener un mensaje. Así que él no iba a enfrentarse con una teología hecha en el desierto ante el ejército más poderoso de la tierra. Pero dijo: Señor, pues no tengo ningún mensaje, ¿qué le voy a decir? La siguiente cosa es la falta de autoridad. Mire, una cosa es que la persona sea autoritario y otra cosa es que tenga autoridad. El ser autoritario es prepotente, pensar que puede poner su dedo sobre la mollera de la gente. Pero dijo el hermano Branham, dijo: usted vaya a un crucero donde está un agente de tránsito, una persona bajita de estatura. Dijo: él nunca se atrevería a tratar de detener con su cuerpo un auto porque lo iban a atropellar. Dijo: pero deje que el semáforo cambie a rojo y que él tome el silbato y silbe y todo mundo se detiene. Dijo el profeta de Dios: porque él no tiene poder, tiene autoridad. Y esa autoridad le fue dada por un gobierno, toda la nación lo respalda. Por eso Jesús fue hasta después de su resurrección que él dijo: toda potestad, toda autoridad me ha sido dada. Y entonces por esa autoridad no solamente se quedó con Jesús, es la autoridad que le ha dado a su iglesia. Eso es lo que él dijo. Ahora, entonces, la siguiente cosa es que él se quejó por falta de autoridad. Si no tenía autoridad, tampoco quería presumir, es decir, avanzar sin autoridad. ¿Por qué? Porque para él una probada de eso en Egipto había sido suficiente. Y dice el profeta en el sermón perseverante, predicado el 3 de agosto del 63, párrafo 104 al 106. Cuando uno es predestinado para una cierta cosa, uno puede mirar directamente a ella debido a que la fe de uno la está declarando.
y los otros no saben nada al respecto. La fe descubre ese recurso que uno puede ver, porque otros están mirando eso desde las observaciones y demás, y están mirando eso presumiendo, y la palabra presumir es aventurarse sin autoridad. Y Moisés nunca fue a Egipto presumiendo que Dios estaba con él. Él fue a Egipto sabiendo que Dios estaba con él. ¿Ven? Por eso, escuche, él cuando se encuentra con el Señor, él dice: Señor, yo no tengo autoridad. Y él no iba a querer ahí, usted sabe, tratar de impresionar a los egipcios o a sus propios hermanos. Se requirieron autoridad de lo alto, porque él ya le había pasado, ya había obtenido un fracaso. Ahora él ya había tenido la experiencia de lo que era presumir, y esa experiencia le había dado como resultado el fracaso. ¿Qué iba a decir si no tenía autoridad? Ahora, la tercera, la falta de elocuencia. Mire, ¿qué es la elocuencia? La elocuencia es la facilidad de poder expresarse con completa fluidez y con un amplio vocabulario sin usar aquí la palabra coloquialismo. ¿Sabe lo que es algo coloquial? Algo que dice la gente. Esas palabras, claro que no son vulgares, pero son palabras a ras de tierra, digamos. Moisés sabía que él no tenía la elocuencia. O sea, no tenía la habilidad de expresarse, de poder expresarse con completa fluidez. Ahora mire, hay algo, voy a leerle aquí algo que dice el profeta respecto a él mismo y luego regreso a Moisés. En el mensaje yo restituiré, dice Jehová, predicó el 29 de agosto del 54, párrafo 3, dice: generalmente se me da para hablar el domingo por la tarde, siendo que no profeso tener mucho de orador, debido a la falta de elocuencia. Mi lenguaje hablado es malo y yo soy inculto. Y tan solo soy un ignorante originario de Kentucky con mis palabras y él usa ahí algunos modismos de los que se usaban ahí en Kentucky, que están en inglés desde luego. Dice: ustedes tan solo lo soportan. Mire, el profeta dice, él mismo se atribuía la falta de elocuencia. Él no podía hablar, el no poder hablar en la manera que quizá muchos otros predicadores contemporáneos de él lo hacían, usando un vocabulario demasiado amplio, colocando cada palabra donde decía. Y usted sabe, yo creo que para eso se requiere tener una buena inteligencia. Porque nosotros lo que hablamos es aquello que el cerebro va acomodando las palabras para que esas sean una frase y la frase dé a entender una idea. Pero Moisés, si no tenía elocuencia, no se trataba de ir a impresionar a Faraón con un discurso elocuente. Él, en sus años, 40 años atrás, 45 años atrás, 50 años atrás, él ya tenía o había tenido esa habilidad. Porque le vuelvo a repetir la escritura de Hechos 7:22, donde dice Esteban: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de Egipto. Pero no solamente fue enseñado, sino que era poderoso en dichos y hechos. Entonces Moisés, de acuerdo a esa escritura, mientras estaba en Egipto, era un hombre que tenía elocuencia para poder hablar. Pero ahora resulta de que esto pues, parecía al contrario. Bueno, ¿qué era lo que le impedía a Moisés el poder ser elocuente? Es decir, el poder expresarse con fluidez. Porque mire, él había adquirido un defecto en el habla. La Biblia dice en Éxodo 4:10, una de las cosas que le dijo al Señor es que, dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, yo no soy hombre de palabras, ni de ayer
ni de antier. Ahora, mire, esta escritura de Éxodo 4:10 en ningún momento contradice a Hechos 7:22. Hechos 7:22 pone a Moisés como un hombre poderoso en sus dichos. Y entonces acá, 40 años después, Moisés mismo reconoce y dice: yo no soy hombre de palabra, ni de ayer ni de antier. Eso quiere decir que por causa del tiempo que estuvo en el desierto, él perdió la habilidad de la elocuencia. Dice: ni aún desde que tú hablas a tu siervo, o sea, ni siquiera desde este momento, porque yo soy tardo de habla y torpe de lengua. Otra versión de la Biblia dice que Moisés le dijo: siempre que hablo se me traba la lengua. Mire, eso ya está más fácil de entender, ¿no? Cuando se le traba la lengua a alguien, cuando de su boca quieren que fluyan palabras y no pueden. Comienza a tartamudear. Comienza a lo mejor hasta a decir una cosa por otra. Entonces, pero mientras el Señor escuchaba atentamente a Moisés, él le hace a un lado ese argumento. Mire, porque al final de cuentas, la voluntad de Dios en la vida de Moisés se iba a cumplir a pesar de lo que pasara. Aquí ya llevamos 3 cosas con las cuales él trata de excusarse delante de Dios: la falta de un mensaje, la falta de autoridad y la falta de elocuencia. Pero estamos en esta de la falta de elocuencia. Y mire lo que el Señor le dice en Éxodo 4:11 al 16. Y Jehová le respondió: oye, Moisés, quiero preguntarte algo, así como cuando le dijo a Job: cíñete como hombre porque te voy a hacer unas preguntas. ¿Quién le dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo? Al que ve y al ciego. ¿No soy yo Jehová? Ahora mire qué tremendo. Ahora pues ve que yo seré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y otra vez aquí Moisés, y él dijo: ay, Señor, envía por mano del que has de enviar. O sea, él sigue con el asunto de querer ponerle trabas a Dios. Entonces, aquí ya el Señor, después de que lo está escuchando con atención, lo exaspera. Y el Señor se enoja y dice: entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla? Y aún he aquí que él te saldrá a recibir y en viéndote se alegrará su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo seré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Pero mire, lo tremendo está en el versículo 16. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. ¿Qué es un profeta? Un profeta en la boca de Dios. Qué cosa. Entonces, Aarón se iba a convertir en la boca de Dios. Usted dice, ¿y esa es una exageración? No, es lo que el Señor le está diciendo. Yo te voy a hacer a ti, Moisés, Dios, y Aarón va a ser tu boca. Mire, por eso Dios es Dios. ¿Usted se acuerda cuando dijo el profeta que cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel y mandó a preguntarles, mandó a dos de sus discípulos para que le preguntaran a Jesús que si él era o esperarían a otro? Dijo el profeta, cuando la gente esperaba que Jesús dijera lo peor de Juan, dijo lo mejor. Aquí la Biblia nos muestra en el verso 14 que Jehová ya estaba enojado. Pero aquí hay algo. Aún en esa condición, Jehová
le dio a Moisés la posición más honrosa que Dios le pudo dar al hombre desde el tiempo de Adán. ¿O no? Eso es lo que dijo el profeta, que Dios constituyó a Adán. ¿En qué lo constituyó? En Dios de la tierra. Eso es lo que dijo el profeta. Y desde Adán, todos los profetas, Noé, Abraham, etcétera, 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 todos ellos, a ninguno de ellos Dios le dio esa posición más honrosa que la que le dio a Moisés. Hermano, quiero decirle esto. No deberíamos de ser mezquinos en cuanto a la escritura. No soy yo quien le está dando esa posición a Moisés. Es él quien se la dio. Entonces, ¿por qué le tenemos que regatear el amén a Dios? Y decir, ay, ¿será eso? Eso es lo que la Biblia dice. Si él dijo que Moisés iba a ser Dios, es porque era Dios, punto. Hermano, a mí no me escandaliza lo que Dios dice en su palabra, porque Él es Dios y sabe lo que está haciendo. Dios no exagera ni disminuye, Él hace las cosas que Él quiere hacer. Así como tampoco me escandaliza que William Branham había dicho que Dios hizo a Adán un Dios amateur, un Dios aficionado. Esa es la verdad. Hermano, si yo le digo eso, lo va a escandalizar si yo le dijera que Dios en el siglo XX a un ser humano lo hizo Dios también. No para adorarlo, pero para darle la autoridad que ningún hombre había tenido en 2000 años. Y que alguien refute eso. Dijo el hermano Branham, Jehová era el Dios del cielo, pero Adán era el Dios de la tierra. Es más, le voy a decir algo, hermano, ya llegó el momento en el cual ya lo que dice la Biblia no se nos debe de atragantar, o somos creyentes o no somos. La Biblia dice que Moisés y Elías se pararon ante el Dios de la tierra, no ante el Dios del cielo. ¿Qué le parece? Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, mire qué posición, qué tremendo. En este estado de enojo, el Señor sacó lo mejor que tenía. Le dijo, mira, sí, tú me estás diciendo que eres lento de hablar, que no tienes elocuencia, que eres esto, Moisés, pero tengo algo mejor para ti que todas tus excusas. Moisés, no se requiere un gran discurso. Que tú vayas y dejes a Faraón con la boca abierta diciendo, qué cosa, qué elocuencia tiene este hombre para hablarme. No, es más, tú no lo vas a hacer, lo va a hacer Aarón. Escuche, y tú vas a respaldar la palabra de Aarón y yo voy a respaldar tu palabra. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Ese es el Dios al cual nosotros conocemos. Entonces, ¿usted piensa que es poca cosa el que Dios haya constituido Dios a Moisés? Ese es Dios. ¿Quién le dijo a Dios? ¿Quién le aconsejó? Dios es todo sabiduría. Ahora, la cuarta objeción que Moisés le puso era la falta de adaptación. Eso es lo que el profeta nos dice. Bueno, ¿qué es adaptar? Mire, una definición muy simple, digamos, de lo que es una adaptación es modificar un objeto para que cumpla un nuevo objetivo. Eso es sencillo, yo creo que todos lo entendemos, ¿no? Adaptar es modificar un objeto para que cumpla un nuevo objetivo. El asunto es que en este caso no se trataba de un objeto. Se trataba de una persona que él se había hecho en esos 40 años en el desierto, se había hecho de una cierta manera y ahora él sabía que no estaba adaptado para el trabajo. Ahora, si él no estaba adaptado, ¿qué tenía que hacer Dios? Mire qué cosa, cómo es que Dios tenía una solución para cada objeción que Moisés le estaba poniendo. Sí, hermano. Si Moisés
se sentía un desadaptado, bueno, hay que adaptarlo, punto. Así se termina el asunto, ¿verdad? Ahora, ¿cómo poder adaptarse Moisés a Egipto? E incluso a sus hermanos de raza, si había estado 40 largos años en el desierto desarrollando, desempeñando un solo oficio. ¿Cómo adaptarse? Mire, Dios tenía que hacer con Moisés lo que hizo en una ocasión con Eliseo y que hace con nosotros, que quiere hacer con nosotros. Del sermón manto de segunda mano, párrafo 40, dice el profeta: usted sabe, Dios por lo general nos pone en el taller y nos arregla. Eso es lo que Dios quería hacer con Moisés, ponerlo en el taller y darle una arreglada. Y nos arregla. Ahora escuche, él está hablando de Eliseo. Él no modificó su manto para que cuadrara con Eliseo. Nos dijo: oye, Eliseo, como que te queda un poco grande el manto, así que mira, vamos a tomar unas tijeras y hacerle ahí unas costuras. No, unos arreglos, unas modificaciones. Él ordenó a Eliseo para que cuadrara con el manto. Dios, en esta escena, él no tenía que adaptarse a Moisés, sino más bien, él tenía que hacerle unos arreglos a Moisés para que se adaptara. Y eso es lo que él hace hoy. Él nos modifica para cuadrar con el manto. No que el manto cuadre con nosotros. Algunas veces hacemos o queremos hacer que el manto nos cuadre, pero no podemos hacer eso. Usted mismo tiene que dejar ser modificado para el manto. Yo creo que ahí es donde reside un grave problema, que no estamos dispuestos, como cuando el Señor le dijo al profeta que fuera a la casa del alfarero. Dijo: ya ibas a ver al alfarero que le está dando vuelta en ¿cómo se llama esa cosa? Donde le dan vuelta a la Biblia, dice, ahorita se me va la palabra. Entonces, que da vuelta ahí y entonces lo comienza a moldear. Y una cosa importante, de que si aún en el proceso de darle forma a aquello, había algo que no salía bien, mejor dicho, él volvía a comenzar otra vez a moldear aquello. Dios, ante la falta de adaptación de Moisés, ¿qué es lo que hace? Lo comienza a moldear. La rueda es la palabra, sí, la rueda. Lo comienza a moldear. ¿Para qué? Porque Moisés tenía que cumplir con las especificaciones que Dios requería para desempeñar bien el trabajo. Dice: es el manto de Dios y Él lo hizo perfecto y hemos tenido. Él tiene que traernos dentro de esa esfera para hacer que ese manto cuadre con nosotros. Ahora, ¿cómo lo hizo crecer? ¿Cómo lo hizo que se adaptara? Mire, el asunto, con muchos de nosotros me temo, es que estamos tan acostumbrados a lo natural que batallamos para acostumbrarnos a lo sobrenatural. Moisés estaba tan acostumbrado a lo natural, que era todo lo que él conocía, tanto en Egipto como en el desierto. Pero ahora Dios, hermano, si Dios iba a estar en constante comunicación con Dios, si Dios iba a estar en constante comunicación con Moisés y en cercanía con Moisés, mal le valía a Moisés que se acostumbrara a la presencia de Dios. A veces uno usa la palabra: es que me siento un desadaptado, me siento como que aquí no encajo. Bueno, depende de dónde uno quiere encajar. Esa es la razón, hermano, por la cual muchas veces la gente no persevera en el cristianismo y se sienten raros, vienen a la iglesia y quieren, y máxime, cuando vienen de alguna denominación, tratan de comparar: es que allá el predicador predicaba de esta manera, es que allá nos daban esto, es que allá nos daban aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Pero deje usted que la persona quiera ser adaptada por Dios a su voluntad
Y yo le quiero decir, usted se va a agarrar de esto y no se va a querer soltar. ¿Por qué? Porque como dicen en el mundo, le encontró el sabor. ¿Qué persona? Si es que usted realmente ha probado a Dios, como dice la Biblia, después de conocer lo que conocemos, tuviéramos que andar mendigando en un bote de basura denominacional. Dígame quién. Cuando hemos conocido lo mejor, hermano. Hemos conocido su palabra. Y Jehová es la porción que me satisface. Su palabra es lo único que nos puede satisfacer. Aun cuando no hubiera cantos, aun cuando no hubiera ninguna otra cosa, deme su palabra o no me dé nada. Ahora, entonces, esto es tremendo. Bueno, pero si Moisés tenía que adaptarse, porque esa fue una de las cosas, dijo, Señor, yo no me puedo adaptar, esto es nuevo para mí, este movimiento es completamente nuevo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, el Señor no lo podía mandar a obtener una nueva teología. Absolutamente no. Ni que se consiguiera algunos papiros para que conociera más de la cultura egipcia. Él estaba hasta la coronilla de eso. ¿Qué dijo? Dice el profeta en Dios ocultándose en simplicidad, predicado el 12 de abril de 63, párrafo 136. Ahora hallamos a Moisés, y cuando andaba ya, es que por 40 años se había entrenado. Su madre, conociendo que él era el que habría de librar a los israelitas, y su madre conociendo que él era el que habría de librar a los israelitas. Cuando mató al egipcio, él pensó que seguramente los hermanos lo habrían de comprender, pero no fue así. Entonces, a lo largo de todas sus maniobras, él fracasó miserablemente. Mire qué cosa lo pone el profeta, ¿verdad? Pero dentro de 5, aquí está la adaptación de Moisés. Pero dentro de 5 minutos en la presencia de la zarza ardiente, Dios le metió más de lo que obtuvo allá en el seminario en 40 años. Moisés estaba listo para la tarea de sentirse de sentirse un inadaptado. Ahora se sentía como un pez en el agua. Ahora él estaba en el ambiente, en la atmósfera. ¿Sabe una cosa? Cuando el Señor lo encuentra y le dice a Moisés, quítate las sandalias. Como dijo el hermano Branham, Moisés nunca dijo, Señor, me voy a quitar el sombrero para mostrar más reverencia. Si Dios había dicho sandalias, era sandalias. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Para que no ensuciara el piso? Él le dijo, porque donde estás parado, Moisés, es que tierra santa. Entonces, a partir de allí, Moisés supo lo que era estar en la presencia de Dios. Ahora, había llegado a un terreno santo, donde había una atmósfera distinta, que era completamente distinto al lugar donde él vivía con su suegro, y mucho más distinto a lo de Egipto. Hermano, la razón que el pueblo de Israel, su corazón siempre estaba latiendo por Egipto, es porque nunca llegaron a ese terreno santo. Mire, la quinta cosa, falta de éxito. Parecía que en estos 80 años Moisés había acumulado fracaso tras fracaso en vez de éxito. Por dijo el Señor, qué cosa. Mire, se dice que Edison, el que inventó el foco, pues la bombilla, él hizo 1000 experimentos. Hizo el primer experimento y no le funcionó.
que dijo, bueno, me daré por vencido. El hermano Branham lo menciona en llave a la puerta, dice, él tenía la llave de algo. Tenía la llave, solamente tenía que encontrar la cerradura correcta. La metió ahí, no dio vuelta, no hizo clic. Que dijo, bueno, esta llave no sirve total. Hermano, quiero decirle algo. Usted puede intentar 1 y 500 veces de recibir el Espíritu Santo. Y a veces dice, oré y no lo recibí, ayuné y no lo recibí, traté de hacer esto y no lo recibí. Intente una vez más. Se requiere esa llave de fe. Edison, una bombilla, no sirvió, ¡pum!, a la basura. No dijo, yo pensaba que era un inventor. A lo mejor ni siquiera creía eso del mismo. Probó la siguiente bombilla, lo mismo. La 950, lo mismo. Personas con menos que eso se hubieran haber dicho, esto no sirve total. Y sabe una cosa, gracias desde luego a Dios, porque Él está en todas las cosas, pero a ese hombre que no se dio por vencido, en esta noche no nos estamos iluminando con una antorcha. Porque él probó vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez, hasta que de pronto, en esa milésima vez, ahí está la lámpara incandescente. Claro, esto ha venido evolucionando, pero quizá eso es el tatarabuelo de este tipo de focos que nosotros tenemos. Pero es la verdad. Entonces Moisés, si le hubieran pedido un currículo a Moisés para el trabajo, ¿qué hubiera puesto? No llevaba ahí toda una serie de cartas de recomendación diciendo, mire, fui exitoso en tal empresa y salí con el espíritu en alto, con el pecho erguido. No. Fracaso tras fracaso, fracaso tras fracaso, fracaso tras fracaso. ¿Y sabe qué? A veces Dios quiere eso, que lleguemos a esa condición. Usted diga, pero ya probé esto y fracasé. Pruebe lo que sigue. Y si fracasa, siga probando. Algún día usted obtendrá aquello que está buscando. Entonces, aquí estaba Moisés, acumulando una lista de fracasos en vez de éxitos. Parecía que no era la persona idónea. Quizá para él mismo no. Para Dios no. O quizá para la demás gente no. Pero para Dios sí. Dios, el gran contratista, Él no se había equivocado cuando escogió a Moisés. Él sabía que era el hombre idóneo. Nadie más podía ocupar ese lugar sino Moisés. Pero ¿sabe una cosa? El profeta nos dio una clave muy importante para contrarrestar el fracaso. Mire, y que esto sea esculpido por el Espíritu, no con un cincel, sino por el Espíritu Santo en nuestros corazones. En Espíritus Seductores, párrafo 52. Deme un predicador. Yo me incluyo aquí hay varios. Deme un predicador. Usted dice, ¿y entonces eso solamente es para los predicadores? No, señor. Deme un cristiano. Deme una ama de casa que sea cristiana. Deme un granjero o un obrero de fábrica. Bueno, ¿y para qué eso, hermano Branham? Que primero ponga a Dios en todo. Ahí está el gran detalle. El predicador, el cristiano, la ama de casa, el obrero, el granjero, que ponga a Dios. De por sí el profeta dijo en Hebreos que Dios no merece el segundo lugar. Ponga estas personas que pongan a Dios en primer lugar en todo, y yo les mostraré a un hombre que será exitoso a pesar de todo lo que el diablo le pueda poner encima. Hermano, se han escrito tantos libros, cómo ser rico, y los únicos que se hacen ricos son los que los escriben, porque mucha gente incauta los compra.
La clave del éxito. Oh, todo mundo, qué cosa. Y los únicos que hacen ricos, exitosos, son los que los escriben. Pero aquí está esto. ¿No cree usted que deberíamos de escribirlo por ahí? En la entrada de nuestra casa, en cualquier lugar, los niños en la escuela, los jóvenes en el trabajo, donde sea. Deme un predicador, deme un cristiano, deme una ama de casa que sea una cristiana, deme un granjero o un obrero de fábrica que primero ponga a Dios en todo, y yo le mostraré un hombre que será exitoso a pesar de todo lo que el diablo le pueda poner encima. Él primeramente busca a Dios. Hermano, Moisés, de ser un hombre que acumuló fracaso tras fracaso, se convirtió en un hombre exitoso. Usted dice, ¿y eso cómo es? Yo le pregunto, ¿cumplió su cometido, sí o no? Él no se quedó tirado cuando llegaron aquellos impostores a también convertir sus varas en culebras. Cuando convirtieron el agua en sangre. Dios, por cuanto Él, mire, por eso Dios tenía que voltearlo boca abajo, perdón por decir, tenía que voltearlo así para sacarle todo. Y después de que lo sacó todo, entonces fue cuando Moisés estuvo en condición y en posición para poder ser usado. Y fue un hombre exitoso. Por eso cuando él estaba diciendo, Señor, nunca he tenido éxito, él estaba diciendo la verdad. Pero a Dios, ¿qué interés tenía a Dios? ¿Qué le importaba al Señor? Que el que fuera un fracasado, ¿eso qué? Si él era un fracasado, Dios lo podía hacer un hombre exitoso mientras estuviera en la línea del deber. Por eso, si usted siente también que en esta vida todo le ha salido mal, aquí está la clave. Y no es fácil, porque no es fácil que la gente quiera poner a Dios en primer lugar en todo. Pero si una persona se decide hacerlo, es insospechable lo que Dios puede hacer con esa persona. Ponga a Dios en primer lugar en todo, punto. Termino, la última. Temor de no ser aceptado. Mire, las 5 cosas anteriores que vimos es la falta de. La falta de éxito, la falta de elocuencia, la falta de mensaje, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esas 5 faltas de, al final, se resumen en algo. Y es el temor de no ser aceptado. Mire, termino con esto. Quizá Moisés, acabamos de leer donde el hermano Branham dice que cuando él mató al egipcio, él esperaba, no que lo aceptaran, esperaba que al menos sus hermanos lo comprendieran. Eso es lo que el profeta nos acaba de decir. ¿Qué sucedió? ¿Sucedió eso? No sucedió. ¿Por qué? Porque fue un hebreo el que le dijo, oye Moisés, ¿quién te ha puesto por un líder, por un capataz? ¿Quién te ha puesto sobre nosotros? Ahora, ojalá y ahí le hubiera puesto un punto. Pero le dijo, ¿acaso quieres matarnos? ¿Cómo lo hiciste con el egipcio? Ahora, eran sus propios hermanos de raza. Era para que yo hubiera dicho, bueno, él hizo un intento. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo Moisés? No porque en él corriera por su sangre el ADN o lo que sea de ser un asesino. Él lo hizo porque vio la injusticia que se estaba haciendo con uno de sus propios hermanos. ¿Qué tal si Moisés se hubiera dado la espalda y hubiera dicho, pues no me di cuenta? Total, todos al fin y al cabo, ¿quién de los israelitas no tiene la espalda cicatrizada de tanto azote? Pues uno más, ¿qué más da? Pero entonces algo en él se movió. Dijo, yo tengo que hacer algo. Fue, y yo quiero pensar que fue tanta la indignación, porque una cosa es que le hubiera hecho aquel egipcio, fulano, déjalo en paz y pum, lo avienta ahí y ya que se quede ahí, pero no.
Fue tanta su indignación que golpe tras golpe, no sé con qué mal le pegó, hasta que lo dejó muerto ahí. Y sus hermanos lo debieron de haber entendido, pero no lo hicieron. Ahora, por eso el profeta dice, de todas esas faltas, de lo último con lo que él culmina es el temor de no ser aceptado. Si una vez siendo parte de ellos no fui aceptado ni comprendido con ellos, ¿qué será ahora que llego como un individuo que estuve 40 años sin estar en Egipto? Ahora, aquí hay algo. El Señor, conociendo las cosas, le dijo, mira, Moisés, solamente hay uno que te va a aceptar. ¿Quién es? Aarón. A él le va a dar gusto cuando llegues. Porque es un hombre espiritual que, aunque entiende que a lo mejor han pasado 40 años, él sabe y tiene la certeza que tú fuiste llamado para ese propósito. Así que si tú regresas, él sabrá por un discernimiento espiritual que no regresas porque quieres saber cómo están los antiguos amigos. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estoy, miren, qué gusto me da verles. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido en la vida? Bien a todos, sí, miren, pues yo también allá hice mi vida en el desierto y tengo una esposa, tengo 2 hijos. No era el propósito ese. Era que si él regresaba, no regresaba en balde. Pero entonces, esto es tremendo, hermano, ya termino. El Señor, cuando dice, Señor, yo no voy a ser aceptado, el Señor, bueno, parece, o no parece, sino que Él le pavimenta el camino para que los que lo tenían que aceptar, lo aceptaran. Faraón no lo iba a recibir con los brazos abiertos, desde luego. Pero los que tenían que recibirlo, lo recibirían y sería aceptado, porque al final de cuentas, ese era el pueblo al cual él habría de servir en el último ciclo del camino. A ellos. Y solamente a ellos. Así que, hermano, esta historia es maravillosa. No es una historia de fábulas. Es sencillamente una verdad de la Biblia. Que Dios, digo, por eso estamos viendo a este hombre solamente como es, de carne y hueso, para que usted en algún tramo de su vida también se sienta identificado. No que usted tenga que ir a abrir el mar rojo, no, Señor, pero en algún tramo de su vida, de cada una de esas etapas que Moisés, aquel Moisés como hombre pasó, y entonces usted pueda saber que de la misma manera que Dios le dio, porque a veces uno también como persona le pone tantas trabas a Dios. Y quiero decirle que no importa cuántas trabas uno le ponga, si usted es predestinado, el Señor se las va a hacer a un lado. Porque Él es más poderoso. Él es más poderoso que nuestras excusas. Él es más poderoso que nuestros pretextos. Porque Él es Dios. Y al final, así como Moisés, cada persona que ha sido llamada por Dios no se podrá ir de esta tierra sin que antes cumpla el propósito para el cual Dios lo llamó. Puestos de pie, Señor. Padre, cuán maravilloso, Señor, es examinar, oh Dios, la vida de este poderoso profeta, Señor. Con razón, Señor Jesús, hablando Moisés en el Espíritu, en una ocasión dijo el Señor, os levantará un profeta como yo, hablando del mismo Mesías. Padre, parecía que él estaba poniéndose en un lugar demasiado alto al decir que la señal mesiánica sería como lo de Moisés, Señor. Pero Padre, pasando el tiempo, Dios, tú autenticaste aquellas palabras, Señor, al traer a acontecer lo que aquel hombre había dicho por inspiración de tu Espíritu Santo. Padre, nos quedamos con este Moisés, Señor, que después de que él pone tantas objeciones, Dios, tú se las haces a un lado para que él cumpla su propósito, Dios. Padre, si tú nos das la vida, Señor, posteriormente estaremos viendo esta etapa, Señor Jesús, la última etapa, el último ciclo de este hombre, Señor. Padre celestial, con el cual sin duda alguna
Aún los judíos, Señor, si hay un profeta con el cual ellos se identifican, es con Él, Señor. Padre Celestial, porque Él no solamente, oh Dios, no solamente fue un profeta, sino que les dejó un legado, no solamente para ellos, sino para nosotros, Señor. Ese fundamento para cualquier judío que son la Torá, aquellos primeros 5 libros, Señor. Padre, gracias, Dios, por la revelación de tu palabra. Si no fuera por lo que tu siervo nos dijo, Señor, tu profeta, ¿qué podríamos nosotros saber de estas palabras, Señor? ¿Cómo las podríamos entender, Señor? Pero gracias una vez más, Señor. Gracias, mi Dios, por tu mensaje, el cual, oh Dios, viene a estimular nuestros corazones en fe, Señor. Gracias por tu palabra en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios bendiga cada uno de ustedes. Dios bendiga al hermano Montes de Oca y al hermano que lo acompaña. Que Dios les bendiga. Dejo lugar a nuestro hermano.